Bueno, entonces habíamos quedado en revisar este problema, que era un proceso reversible pero no especificado, y en el que nos daban algunos datos y otros los teníamos que calcular. Necesitábamos calcular la temperatura final, el cambio de energía interna y el trabajo que realiza el sistema en este proceso. En el proceso del cual conocíamos que el volumen se duplicaba, conocíamos el delta H asociado y el calor puesto en juego. Y si recuerdan la clase pasada, en base a esta información habíamos deducido un montón de información sobre este proceso, ¿sí? Porque además se trata de un gas ideal. Entonces, sabiendo todas estas condiciones iniciales, hay un montón de cosas que podemos deducir y ni siquiera tenemos que calcular. Por ejemplo, habíamos deducido que el proceso no podía ser isotérmico. ¿Y eso de dónde lo habíamos sacado? ¿Se acuerdan? Porque nos dice que las condiciones iniciales son 1 grado centígrado y 1 atmósfera. ¿Y por qué no podía ser isotérmico? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? ¿O qué podemos decir? ¿Qué se les ocurre? A ver. Que la entalpía y la energía interna solo dependían de la temperatura. Perfecto. Si Entonces, cambiaba la temperatura, en este caso, cambiaban. claro, ¿se acuerdan que la entalpía para una sustancia pura, por ejemplo, la entalpía depende de la temperatura, podemos pensarla como una función de la temperatura y de la presión, ¿sí? En el desarrollo ese que vimos del diferencial de H. El coeficiente que determina la variación con la temperatura es Cp, ¿sí? El diferencial de H se puede escribir como Cp diferencial de T, más un segundo coeficiente que determina cómo varía H con la presión, que es el que llamamos coeficiente isotérmico de Joule, diferencial de P. ¿Sí? Y en un gas ideal dijimos el coeficiente isotérmico de Joule, que está relacionado con el volumen y las interacciones, es 0. Entonces la entalpía de un gas ideal depende solo de la temperatura, y como decía ella recién, si tenemos un delta de H, quiere decir que la temperatura cambió. ¿Sí? La única forma de que cambie la entalpía de un gas ideal es que cambie la temperatura. Entonces, isotérmico no es. Y de hecho, además nos pide calcular la temperatura final. Bueno, podría haber sido tramposo y que sea la misma que el inicial. Además nos dice que no es adiabático. Y eso, ¿cómo lo habíamos...? Bueno, es una observación que habíamos deducido. ¿Y de dónde la habíamos sacado? Que no intercambiaba calor con el entorno. Claro, adiabático quería decir eso. ¿Cómo es? Sí, Y que en este caso el calor puesto en juego era de 400 calorías por mol. claro. O sea, Entonces, que si nos habla de un calor no nulo, el proceso no pudo ser adiabático. Dice además que no es isocórico. ¿Qué quería decir eso? que tiene Nos dice que volumen constante. Ajá, Y sí. el enunciado dice que se duplica el volumen. Claro, isocórico quería decir a volumen constante, y el enunciado nos está diciendo que el volumen se duplica, ¿sí? O sea, el proceso es una expansión. Y no es isobárico. ¿Y ese de dónde cómo habíamos concluido? Primero, qué quiere decir y cómo habíamos llegado a esa conclusión? ¿Qué quiere decir que algo es isobárico? Que era a presión constante. Claro. ¿Y por qué concluimos que no puede ser isobárico? Nosotros nos dan el resultado del calor, ¿sí? Y sabemos que este es un proceso que ocurre para un gas ideal, donde no hay trabajos extra. El único trabajo involucrado, en todo caso, es el trabajo de expansión, o sea, el de cambio de volumen. ¿Y qué tenía que pasar con el delta de H y el calor en un proceso que ocurre a presión constante? En ausencia de trabajos extra, el cambio de entalpía lo El delta. podemos medir como el calor intercambiado a presión constante. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Siempre que no haya trabajo extra, que esa es una condición que a veces nos olvidamos. Y en este caso, fíjense que nos da el delta de H y el calor y no son el mismo valor. O sea que la presión no debe haber sido constante en este proceso.
¿Sí? Bueno, lo que tenemos que calcular para el problema es la temperatura final, el delta de U y el trabajo. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo, alguna forma para hacer esto. Así como habíamos dicho que el diferencial de H era Cp diferencial de T más el coeficiente isotérmico de Joule, el diferencial de U lo podemos escribir como Cb, ¿se acuerdan eso? Cb diferencial de T más otro coeficiente, que en este caso es la presión interna, diferencial de volumen. ¿Sí? La presión interna, por ser un gas ideal, es cero. ¿Se acuerdan que estaba relacionado con las interacciones? Entonces, el diferencial de U, igual que pasaba con la entalpía, depende solo de la temperatura. ¿Sí? Y existe una relación entre el cambio de U y el cambio de H. Si asumimos que el delta de U lo podemos calcular como Cb por delta T, y habíamos visto que el delta de H lo podríamos calcular como Cp por delta T, y sabemos los valores de Cb y Cp para un gas ideal, ¿sí? Podemos a partir del cambio de delta H, del cambio de H, perdón, determinar cuál es ese delta T. ¿Sí? Y teniendo la temperatura final, la temperatura del paso 2, podemos, en la expresión ahora de delta de U, que es Cb por delta de T, calcular el delta de U. ¿Sí? Bueno, y teniendo delta de U y el dato del calor, podemos usar el primer principio o la expresión de la primera ley de la termodinámica para calcular el trabajo. El delta de U lo podemos escribir siempre como calor más trabajo. Entonces, a partir de esta relación, la última que tenemos acá, podemos calcular el trabajo. ¿Sí? Quizá la parte más importante del problema no son los cálculos, sino estas relaciones que podemos plantear y a qué podemos arribar básicamente a partir del enunciado. Una consulta. Sí, decime. Que ahí te pedía calcular, o sea, vos tenías el U, digamos, 1 y el U2, ¿no? Sí. Como Y dato, vos ahí estás no, calculando el delta. sí, sí, es que en realidad lo que podemos especificar del estado inicial del estado final es que va a tener una determinada energía interna y una determinada entalpía. Pero con estos datos no podemos acceder a los valores absolutos de estas energías. ¿Sí? De hecho, no tiene sentido hablar del valor absoluto de la energía. Siempre se refiere a alguna condición, usamos algún convenio. Lo que podemos medir son cambios de entalpía o de energía interna. Pero como son funciones de estado, yo puedo plantear, si necesito, que la condición del estado final tiene una determinada energía interna y una determinada entalpía. Y en todo caso, podría escribir H2 menos H1 como el delta H del proceso. Sí, Claro, no los calculás individualmente, sino claro, no directamente podés decís un delta calcularlo. H y un delta U. Claro, pero fíjate que no tendría sentido que yo pusiera el calor 1 y el calor 2, o el trabajo 1 y el trabajo 2. En ese sentido, estas que yo defino acá, cuando defino cuál es el estado final, son funciones de estado. ¿Sí? Lo que queremos decir con esto es que yo podría especificar estas condiciones. Quizás no puedo acceder ni experimentalmente ni puedo calcularlas, pero va a estar dado. El gas en el estado final va a tener una energía interna que puedo asociar al estado final. Y en el estado inicial tenía otra energía interna que puedo asociar al estado inicial. ¿Sí? Los valores absolutos de estos dos no los puedo conocer. Pero a partir del análisis del proceso sí puedo saber cuánto cambió la energía interna. Bien. ¿Sí? Energía interna y entalpía siempre para nosotros van a estar relacionadas a cambios. No nos van a interesar los valores absolutos. Y con la entropía les voy a decir que casi siempre, cuando veamos el tercer principio de la termodinámica, quizá ni siquiera, uy, se me fue, perdón. Quizá ni siquiera sabían que había un tercer principio de la termodinámica. Cuando lleguemos a esa parte vamos a ver que para la entropía podemos establecer algún cero de entropía con determinadas condiciones. Pero en general para estas funciones de estado asociadas a la energía nunca hablamos de valores absolutos. Bueno, respecto de los cambios irreversibles, ¿se acuerdan que ya venimos trabajando bastante esta idea, la separación intelectual al menos, de procesos reversibles e irreversibles?
Y en lo que acabamos de hacer, ¿sí? Calculamos varios procesos. Los cambios de energía y de entalpía asociados a varios procesos, a veces de manera reversible, a veces de manera irreversible. Como dice acá, los cambios en las funciones U y H, así como cualquier otra función de estado, se pueden calcular independientemente del proceso si están bien definidos el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Eso que hablábamos. El trabajo y el calor puesto en juego durante la transformación se pueden calcular siempre que se conozca el camino seguido. ¿Sí? Fíjense que del enunciado anterior, bueno, teníamos alguna información sobre el proceso. En este caso nos decía que era reversible. ¿Sí? Pero de todas maneras, si no supiéramos eso, como sabíamos que el proceso conocíamos el calor puesto en juego en el proceso, no necesitamos saber si el proceso fue reversible o no. Porque estamos usando la relación de la primera ley y conocemos el calor. ¿Sí? Y las demás funciones que calculamos son funciones de estado. Bueno, repetimos, el calor y el trabajo puestos en juego durante la transformación pueden calcularse siempre que se conozca el camino o se conozcan datos adicionales. En este caso teníamos el calor. ¿Sí? En los procesos irreversibles solamente está definida la temperatura del entorno, porque el sistema no se encuentra en equilibrio durante la transformación. Y entonces cada vez que hablemos de procesos irreversibles, y los vamos a marcar en algún diagrama de fases presión-volumen, en esos diagramas presión versus volumen, los vamos a marcar con línea punteada o con una línea ondulante para marcar que el sistema evoluciona entre dos puntos del diagrama de fases, pero no conocemos la trayectoria. ¿Sí? Si escribiéramos una trayectoria, una línea continua, por ejemplo, estaríamos diciendo que el sistema recorre ese camino y en todo momento, a cada punto de esa trayectoria le corresponde una temperatura. Estaría determinada. Entonces, si el proceso irreversible es isotérmico, la temperatura inicial y final del sistema es la misma. Y durante la transformación, la temperatura no está definida para el sistema, solo se conoce del estado inicial y el estado final. Esto refuerza un poco la cuestión de que las variables, al no estar en equilibrio punto a punto, y en particular ni en equilibrio térmico ni mecánico, las variables de estado no las podemos definir a lo largo de la trayectoria. Y muchas veces no nos interesan tampoco, si queremos calcular cambios en las funciones de estado. Bueno, y respecto a los procesos irreversibles, básicamente vimos dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cómo es la expansión libre, o sea, contra una presión externa? ¿Sí? Externa nula, perdón. ¿Se acuerdan que el trabajo siempre lo calculábamos como menos la presión externa diferencial de volumen? En el caso de que la presión externa sea nula, el trabajo también es nulo. Y el otro caso de proceso irreversible es el que realiza el sistema contra una presión externa constante. ¿Sí? Y ahí vimos que en la expresión del trabajo lo podemos calcular como menos la presión externa por el cambio de volumen. Y asociábamos el área de un rectángulo al trabajo realizado por el sistema durante esa transformación. Bueno, con estos resultados ya estamos en condiciones de hacer el problema 3 y el problema 7 del seminario. ¿Sí? Que básicamente nos habla de expansiones. En el problema 3 de una expansión isotérmica. ¿Sí? Y bueno, tenemos que calcular varias cosas, calor, trabajo. ¿Sí? Y en el otro problema nos pide calcular el aumento de energía interna y de entalpía correspondiente a un proceso. ¿Sí? Y nos pide que la condición es, el cálculo lo hagamos para un gas ideal y para un gas de esferas duras. Y en la parte B, de nuevo, el aumento de energía interna y de entropía para otra transformación. Con todas las relaciones que vimos antes y los procedimientos que les mostré para algunos cálculos, me parece que ya están en condiciones de poder plantear por lo menos estos problemas, así que se los voy a dejar. Y cualquier cosa los vemos en la clase del jueves. Los retomamos. ¿Sí? Y yo voy a seguir tratando algún otro tipo de proceso en particular, que es el correspondiente a los cambios de fase. ¿Sí? Hasta ahora venimos trabajando las ecuaciones y decimos siempre, bueno, tengo una sustancia pura. Esta sustancia puede ser un gas ideal en muchos de los problemas. Pero también hicimos algún problema hablando de agua, por ejemplo. El agua que se calienta o se comprime aumentando la presión.
En esos casos nos restringíamos a sustancias puras y a sistemas que habíamos llamado homogéneos, ¿se acuerdan? O sea, sistemas que tienen una única fase. En este caso en particular nos vamos a ocupar de procesos o cambios que ocurren en sistemas de un componente, o sea, tengo una única sustancia, pero existe la posibilidad de que cambie de fase, de estado de agregación. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser un caso particular de sistemas heterogéneos, porque tienen más de una fase presente. ¿Sí? Si retomamos la expresión que teníamos de la primera ley o del primer principio, que podemos escribir que el diferencial de energía interna es un calor infinitesimal y un trabajo infinitesimal, y a ese trabajo, ¿se acuerdan que veníamos haciendo esto? Separábamos el trabajo en un trabajo de expansión o de cambio de volumen, y reservábamos otro término para aquel trabajo que llamábamos extra. Bueno, en los sistemas heterogéneos, en los que hay dos fases de una misma sustancia, excepto que las interfaces sean curvas, o sea, y eso es un problema muy particular que vamos a retomar en la segunda parte, en general no existe un trabajo extra en esos procesos. Imagínense, no sé, el hielo que se funde y hay parte del sistema es hielo, parte del sistema es agua líquida. Si las fases son, la interfaz entre el hielo y el agua es plana, no existe ningún otro trabajo extra, más allá del de cambio de volumen. Cuando un mol de agua solidifica hielo, o cuando un mol de hielo se funde agua líquida. Bueno, entonces el proceso que nos está interesando ahora es un cambio de fase que experimenta una sustancia pura y podríamos saber su masa molar. Y este proceso ocurre a presión y temperatura constante. Entonces vamos a pensar un proceso en general, así las ecuaciones nos quedan planteadas, pero todo el tiempo podrían ponerle nombre a estas fases. Por ejemplo, una podría ser el hielo y otra podría ser el agua líquida. ¿Sí? Pero dicho así, el sistema pasa de una fase 1 a una fase 2. Y el proceso que vamos a estudiar ocurre, como dijimos, a presión y temperatura constante, por eso ponemos presión y temperatura, y es la misma de los dos lados, y la transformación involucra el cambio de fase de la fase 1 a la fase 2. Como dice acá, si no involucra superficies curvas, no presenta trabajos extra. El único que podría existir es un trabajo de superficie. De nuevo, lo vamos a discutir más adelante. Los estados, inicial y final, entonces se caracterizan por toda esta información. Va a existir una fase 1, tengo una determinada presión y temperatura. Esa fase va a tener una determinada energía interna, una determinada entalpía, un volumen y una densidad. ¿Sí? Y en principio podría ser el cambio pensado para un mol. Y las mismas condiciones se pueden definir para el estado final. Como decíamos hoy, en realidad no me interesa cuál es la energía interna del estado inicial y del estado final. Pero sí sé que el sistema va a tener una determinada energía interna, ¿sí? Y quizá puedo calcular, seguramente pueda calcular, el cambio de energía interna asociado al proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente, si están definidas la energía interna del estado final y el estado inicial, el cambio de energía interna asociado a este proceso va a ser la diferencia entre esas dos. Y lo mismo con la entalpía, como son funciones de estado, siempre puedo pensar el cambio asociado a la diferencia entre los estados inicial y final. ¿Sí? Ahora, además, si el proceso que estamos considerando es reversible, fíjense que ahora acá en el título apareció la palabra reversible, si el proceso fuera reversible, al trabajo lo podemos calcular como menos la presión externa, que va a ser la misma que la del sistema, por el cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, y el volumen, imaginen que tenemos un mol, bueno, sabemos el volumen molar del agua líquida, sabemos el volumen molar del hielo, podemos calcular esta diferencia. Y si no sabemos los volúmenes, pero conocemos las densidades, con el peso molecular podemos calcular el volumen molar. ¿Sí? Bueno, y además podemos conocer el primer principio, usar la relación del primer principio. El delta de U es el calor asociado al proceso más el trabajo, que resultó ser menos P por delta de B. Y si es un proceso a presión constante y no hay trabajo extra, ¿se acuerdan? Entonces, este calor es directamente el delta de H. Entonces tengo todas estas relaciones que son válidas para una transformación reversible que involucra un cambio de fase.
y que ocurre a temperatura y presión constante. Entonces, teniendo en cuenta algunas transformaciones en particular, vamos a poder hacer algunas aproximaciones más, o tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, pensemos ahora en el proceso de vaporización, o sea que el líquido se transforma en vapor. ¿Sí? Ahí el trabajo de expansión va a ser un trabajo importante numéricamente, va a ser menos la presión por el cambio de volumen, pero bueno, el cambio de volumen es el volumen molar del vapor menos el volumen molar del líquido. Las diferencias de densidades son grandes entre un líquido y un vapor, y este término en general va a tener cierto peso. ¿Sí? Pero además podemos hacer alguna suposición acá. Normalmente el volumen que ocupa un vapor es mucho mayor que el que ocupa un líquido. ¿Sí? La densidad del vapor es mucho más baja. Entonces, como dice acá, excepto que estemos cerca del estado crítico, donde se acuerdan las densidades empiezan a aparecer a medida que nos acercamos al estado crítico, bueno, si estando lejos del estado crítico, el volumen que ocupa el vapor es mucho mayor que el que ocupa el líquido. Y podemos despreciar de esta relación el volumen del líquido, de manera que el trabajo de expansión lo podemos calcular como menos la presión por el volumen que ocupa el vapor. Y si además podemos suponer que ese vapor se comporta de manera ideal, entonces el trabajo de expansión, este P por B molar, lo podemos reemplazar por RT. ¿Sí? Entonces el trabajo de expansión para un proceso de vaporización va a ser menos RT. Se puede estimar muy aproximadamente como menos RT. ¿Sí? Que además es la diferencia entre el delta H y el delta U, si volvemos para atrás. ¿Sí? Si miramos esta relación, la diferencia que existe en un proceso en el que no ocurre trabajo extra entre delta de H y el delta de U es un término asociado al trabajo de expansión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta relación también la podemos pensar cuando vimos la diferencia entre las capacidades caloríficas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la diferencia entre CP y CB tenía que ver con este término justamente, que es el del trabajo de expansión? Bueno, la situación para la sublimación, o sea, el pasaje del sólido al vapor, es análoga. Podemos aplicar las mismas consideraciones porque en este caso vamos a tener la diferencia entre el volumen molar del vapor y el volumen molar del sólido. ¿Sí? Y para la fusión, perdón, esta consideración no va a poder aplicarse en general porque las fases que están involucradas son el líquido y el sólido. Y las densidades no son tan distintas entre un líquido y un sólido. ¿Sí? De hecho, las densidades son muy parecidas en la mayoría de los casos. Entonces, como son tan parecidas, los volúmenes molares del líquido y del sólido también en general son parecidos, y este término es muy chiquito. Entonces, una aproximación que suele realizarse cuando tratamos el cambio de fase que involucra fases condensadas, es que el delta H es aproximadamente el delta de U. ¿Sí? El trabajo de cambio de volumen relacionado con esa transformación es muy chiquito. Y entonces suele aproximarse de esta manera, el delta de H como el delta de U. O sea, comparados con las energías puestas en juego, el trabajo de expansión es muy chiquito. Bueno, todo eso que estuvimos pensando, que estuvimos analizando, es cuando tratamos el cambio de fase reversible. Ahora podemos hacer algún comentario sobre un cambio de fase irreversible. ¿Sí? ¿Qué sería? Bueno, por ejemplo, tenemos una sustancia en una determinada fase y está en condiciones en que esa fase no es estable. Por ejemplo, podríamos tener agua líquida a una atmósfera de presión y 102 grados centígrados. ¿Sí? Sería agua sobrecalentada, podríamos decir. Sabemos que la condición de equilibrio para una atmósfera y 102 grados centígrados es que el agua se encuentre en la fase de vapor. Pero experimentalmente hay muchas situaciones en las que nos podemos enfrentar a esa cuestión. ¿Sí? De fases que vamos a llamar metaestables, o sea que no se encuentran en equilibrio termodinámico. En esos casos, la transformación, por ejemplo, la vaporización del agua en el ejemplo que estábamos analizando, va a ser espontánea, irreversible, no está en equilibrio en esa situación. ¿Sí? Un ejemplo bastante común es lo que le pasa al agua, por ejemplo, cuando ponemos una botella en el freezer. Seguramente les pasó con el agua o con alguna bebida, que la sacan del freezer y se observa líquida. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, la apoyan en una mesada y rápidamente pasa del líquido al sólido, solidifica rápidamente. Eso es bastante común. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad dentro del freezer estaba una temperatura de, digamos, menos 18 grados, que es lo normal para un freezer. Si tuviéramos agua pura, bueno, uno no tiene agua destilada en la heladera, pero pensemos que su temperatura de fusión es, aunque no sea agua destilada, va a estar cerca de los 0 grados centígrados. Por debajo de 0 debería estar como sólido. Pero a veces la cristalización es un fenómeno que cinéticamente es lento. Entonces puede ser que tengamos agua líquida sobreenfriada, pero que si no hay ninguna perturbación no pase a la fase sólida. Ese estado del agua sería un estado metastable. No está en equilibrio termodinámico en esa situación. Entonces, a veces, golpeando un poco el recipiente, rápidamente cristaliza. ¿Sí? O sea, ocurre un cambio de fase irreversible. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos querer estudiar termodinámicamente la transformación entre una fase 1, que es metastable, y por eso le ponemos este M acá, hacia una fase 2 que es estable. En el caso de la botella con agua sobreenfriada, la fase estable va a ser el sólido cuando la sacamos. Que está a menos 10 grados, corresponde que esté como sólido el agua. ¿Sí? Y esto lo vamos a detallar particularmente, esta transformación, no porque nos interese en sí, sino porque nos permite ilustrar algo que vamos a hacer muchas veces en termodinámica, que es pensar en un proceso cíclico que nos lleve desde este estado hasta este estado. ¿Sí? Imagínense que queremos calcular cuál es el delta H para la transformación de esta transformación irreversible que lleva desde esta fase a esta fase. Y como en el caso de la transformación del hielo al agua o del agua al hielo, podemos conocer cuál es el delta H de fusión, pero en condiciones de reversibilidad, o sea, de equilibrio. ¿Cómo podemos hacer entonces para, a partir del conocimiento de la situación de equilibrio, calcular el delta H del proceso para el proceso que es irreversible? ¿Sí?